Ahora, nuestro próximo panelista es Alfredo Gómez Llorens. Alfredo es graduado de Historia de la Universidad de La Habana y obtuvo el grado científico de candidato doctor en Ciencias Históricas. Es graduado de Economía, también en la Universidad de La Habana, y cursó de Macroeconomía, Universidad Iberoamericana, Ciudad México. Fue director de Planificación del Ministerio de Industria Ligera en Cuba, investigador del Centro Nacional de Restauración de Monumentos de Cuba y profesor de Historia del Arte de la Universidad de La Habana. Me da mucho placer presentarles a Alfredo Gómez Llorens. Bueno, buenas noches. Les doy las gracias por estar aquí, porque van a estar escuchando. Se oye bien, ¿verdad? No. ¿No se oye bien? No hace falta más volumen. Más volumen mío. Habla más alto. Ya habla más alto. Y Más volumen mío. Déjame ver si por acá hay más. Mira, verá. A ver, ¿ahora sí? Sí, Bien. Ok. Le doy las gracias también a Julio Shane por invitarme esta noche. La conferencia que yo voy a dar, o sea, lo que vamos a hablar aquí es acerca de del desempeño económico de la República de Cuba entre 1902 y 1958. El tema es enorme. Simplemente en ese tema se incluyen, como mismo ha explicado Julio, muchas esperanzas, frustraciones, éxitos, fracasos que tuvo la República. Yo hice un resumen y voy a leer este resumen. Hay una cantidad más o menos abundante de datos. No se puede hablar de historia económica sin dar una serie de datos. La información que contiene este trabajo proviene de las memorias del Banco Nacional de Cuba, del Anuario Estadístico del Ministerio de Hacienda, de la revista Cuba Económica y Financiera, de los censos de la República, del survey que se hizo entre el 56 y el 57 por la Junta Nacional de Economía, así como otras fuentes bibliográficas que consultamos. Los cálculos son mismos. Entonces entramos en materia. La República de Cuba y su desempeño económico de 1902 a 1958. La Constitución de 1901 y la Enmienda Platt fueron las instituciones que formaron el marco legal en que nace la República de Cuba en 1902 y las que preservarían el sistema económico que pudiéramos llamar capitalista o de libre empresa en nuestro país. En el año 1925, este año es crucial en la historia económica republicana, pues fue el año en que empieza a languidecer ese capitalismo empresarial y comienza una etapa donde el Estado cubano va interviniendo cada vez más dentro de la dirección económica del país a través de leyes, regulaciones, controles, establecimiento de cárteles, subsidios, manipulación monetaria, que hasta cierto punto empiezan a estrangular un poco la libertad económica. Entre 1902 y 1925 se desarrolló la gran economía azucarera de Cuba, de una zafra de apenas 850.000 toneladas largas en 1902 a una zafra de 5.189.000 toneladas largas. La industria azucarera cubana creció a una asombrosa tasa anual del 23.2% en ese periodo. Esto fue posible debido a la inversión extranjera y nacional de casi $1.000 millones. En el año 1925 la industria azucarera de Cuba valía cerca de $1.000 millones. Y el aporte de más de 200.000 inmigrantes. En Cuba no había fuerza de trabajo suficiente para hacer una zafra de 5 millones de dólares. Como todos ustedes saben, muchos de esos inmigrantes fueron haitianos, fueron jamaiquinos, españoles, además de los cubanos que trabajaban en la industria azucarera de Cuba. Además estaba la existencia del mercado norteamericano, que le había garantizado el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1903. En 1903 Cuba abastecía el 17% del consumo de azúcar de los Estados Unidos, en el 3. Y en el año 1925 el 56%. O sea que esto significaba que a los Estados Unidos se exportaba ese año aproximadamente unos 3 millones de toneladas de azúcar. En el año 1925 la estructura de Cuba era prácticamente lo opuesto del modelo que Martí había proyectado para la Cuba con todos y para el bien de todos. La producción de azúcar constituía el 42% del ingreso nacional.
el 84% de las exportaciones, representaba casi el 50% de todo el capital neto acumulado, controlaba más del 26% del territorio de Cuba y durante aproximadamente una cuarta parte del año ocupaba algo más del 32% de toda la fuerza laboral del país. O sea que más del 50% de la población del país dependía directamente de la producción de azúcar. Entre el 1921 y el 24, el 67.2% de las importaciones de Cuba provenían de los Estados Unidos y el 82.6% eran importaciones, de haber sido en 1903 solamente un 35%. Cuba cada vez consumía más importaciones. El creciente valor de la zafra permitía que Cuba cada vez importara más. A partir de esta cifra podemos decir que al concluir el primer cuarto del siglo XX, Cuba era un país que dependía casi absolutamente de un solo producto de exportación, que cada vez importaba más de lo que consumía, que dependía de prácticamente un solo mercado, el mercado norteamericano, y que la mitad del capital neto acumulado del país le correspondía a empresas o individuos extranjeros. Además, Cuba dependía políticamente de los Estados Unidos por medio de la enmienda Platt que la convirtió en un protectorado. Sin embargo, si miramos la otra cara de la moneda, tenemos que el per cápita del cubano entre 1903 y 1925 había crecido en un 96.4%, o sea, a una tasa de crecimiento anual del 4.1%, que en aquella época era algo asombroso, que convertía a Cuba en el país con una mayor tasa de crecimiento del per cápita en la zona tropical del mundo. No había país tropical en el mundo que estuviera creciendo el per cápita a la velocidad de Cuba. Pero este modelo era frágil y conllevaba grandes peligros. Ya la depresión de 1920-21 había hecho sonar las alarmas. Las palabras de José Martí casi olvidado volvían a tener vigencia. Comete suicidio un pueblo el día en que fíe su subsistencia a un solo fruto. Iba creciendo entre algunos sectores del país la percepción de que Cuba podía estar caminando directamente hacia una catástrofe. Así pensaba la oposición política, el empresariado industrial, las clases medias profesionales, etc. A favor del statu quo se encontraba la clase política gobernante, los intereses extranjeros, un sector de los hacendados cubanos, así como los comerciantes, importadores y exportadores, en su mayoría españoles, que formaban la élite del país y que en general se alineaban políticamente dentro del Partido Conservador, encabezado por el general Mario García Menor. Era necesario diversificar la economía y diversificar los mercados, y paralelamente se abría paso un sentimiento nacionalista que consideraba que esto era imposible mientras estuviera vigente en Cuba la enmienda Platt. En 1926, una conferencia pronunciada en el Club Rotario de La Habana, el ingeniero José Comayón Gamena exponía sus planes de diversificación económica. Hubo muchos planes de diversificación económica por eso, y el peligro que representaba la dependencia que tenía nuestra nación de la producción de azúcar. En esta conferencia pronunció unas palabras que fueron premonitorias. Sea cual sea el porvenir del azúcar, Cuba no puede depender únicamente de él. O la República derriba la caña, o la caña derriba a la República. El análisis más importante que se hizo en aquella época de la situación económica del país fue el famoso estudio del historiador Ramiro Guerra, publicado en 1927, Azúcar y población en las Antillas, donde analizaba las causas de la estructura económica del país y las consecuencias que aquello podía acarrear en un futuro muy próximo como un peligro para la misma nacionalidad cubana. La principal y casi única industria del país en manos de extranjeros, trabajada por extranjeros y con poquísimo beneficio para Cuba. Ese es el futuro que veía Ramiro Guerra. En 1925 llega a la presidencia de Cuba el general Gerardo Machado por el Partido Liberal, con un programa reformista que tenía como objetivo la protección y la promoción de la industria nacional, la diversificación de la economía y un amplio programa de gasto público para crear empleo y apoyar el crecimiento económico y la expansión de la producción, así como tomar medidas para proteger la industria azucarera nacional. También Machado aparecía en una pose nacionalista como opuesto a la enmienda Platt. El programa del Partido Liberal anunciaba ya una masiva intervención del Estado en la economía. En 1926 fue aprobada la Ley Verdeja, que restringía la zafra azucarera en un 10% respecto a la de 1925, protegiendo a los hacendados cubanos de una ruina inminente. Además, prohibía la construcción de nuevos centrales y creaba un sistema de cuotas para cada central. En 1927 se aprobó un arancel proteccionista para promover la industria y la agricultura nacionales. Y en 1926 se fueron concertando toda una serie de empréstitos con el Chase Manhattan Bank por la cantidad de 120 millones de pesos para financiar el enorme plan de obras públicas de Machado, cuyo resultado más útil fue la carretera central y el más vistoso el Capitolio Nacional. Y pudiéramos decir el más trágico, el Presidio Modelo de Berlín. En el año 1928 Machado, con la anuencia de los partidos políticos, el liberal, el conservador y el popular, y la aprobación tácita del gobierno americano, modifica la Constitución de 1901, lo que se llamó la prórroga de poder. Inauguró un gobierno abiertamente dictatorial. El plan reformista de Machado resultó un fracaso.
La restricción unilateral no impidió la caída de los precios del azúcar y sí provocó un enorme desempleo en los campos. El arancel proteccionista favoreció a un grupo de empresarios bien conectados políticamente y ayudó a promover actividades económicas que resultaron ser no sostenibles. Y el plan de obras públicas no fue dirigido a actividades reproductivas, por lo que no promovió empleo permanente y endeudó a la República. La depresión económica en los Estados Unidos comenzó en 1929, hasta la Gran Depresión, y el arancel proteccionista, conocido como la Hollis-Moon Act, repercutieron en Cuba de una manera devastadora. En 1933 la zafra fue un 61% inferior a la del 29. Más del 33% de la fuerza laboral estaba desempleada. El per cápita había caído en un 48% con respecto a 1925. Sobre las ciudades se había volcado una marea de miseria proveniente de los campos en busca de ocupación que no existía. El país se encontraba en medio del caos económico y político de la Revolución del 33 que amenazaba con convertirse en una revolución social de grandes proporciones. El marco institucional de la República finalmente comenzó a colapsar entre agosto y septiembre de 1933. El 4 de septiembre, un grupo de sargentos encabezado por Fulgencio Batista y apoyados por el directorio estudiantil universitario de un golpe de Estado que comienza en el campamento de Columbia. Ese día nació una Cuba nueva. Una Cuba donde la intervención del gobierno en la economía se va ampliando y el capitalismo empresarial y el libre mercado van perdiendo el paso. La Segunda Guerra Mundial permitió la reactualización de la industria azucarera, la cual fue pasando a manos de cubanos. En 1938 el 68.4% de los centrales en Cuba eran propiedad extranjera y el 31.6% de cubanos. En 1950 los cubanos ya eran propietarios del 62.1% de los centrales. También surgió una nueva banca comercial nacional que impulsaría la creación del Banco Nacional de Cuba, como establecía la Constitución de 1940 en su artículo 280. En 1939, el 83.2%, en el 39, el 83.2% de los depósitos se encontraban en bancos extranjeros. En Cuba había 6 bancos extranjeros. Y en 1950 esta cifra había descendido a solamente el 54.5%, y en el 58 ya era el 38.9%. O sea, la banca comercial cubana se estaba ampliando rápidamente. Dos grandes metas del nacionalismo cubano se hacían realidad durante este periodo de 1941 a 1950. La política redistribucionista del gobierno desde 1933 y la expansión monetaria de los años de la guerra habían dado lugar a la formación de una nueva clase media urbana y a nuevas fortunas, especialmente dentro de la clase política. Pero esto había sido a costa de un creciente desempleo que amenazaba con volverse crónico y una situación muy precaria en las zonas rurales que fue analizada y descrita vívidamente en el libro Cuba Rural del sociólogo norteamericano Lowry Nelson, profesor de la Universidad de Minnesota, publicado en 1950. A fines de la década de 1940 existía entre los economistas cubanos y extranjeros que habían analizado la situación de Cuba un consenso de que la industria azucarera ya había dejado de ser el motor de crecimiento del país y que la población estaba creciendo más rápido que el ingreso nacional, lo cual estaba dando lugar a que el per cápita disminuyera a niveles que pudieran llevar a tensiones sociales graves, como advirtió la misión del Banco Mundial en su estudio sobre Cuba, publicado en 1951. En aquellos años se incorporaban unos 45.000 jóvenes al mercado laboral anualmente y el desempleo se estimaba que oscilaba entre un 9% en el momento culminante de la zafra, o sea, entre enero y abril, y un 20% en tiempo muerto, entre mayo y noviembre. El economista Julián Alienes estimaba un desempleo permanente en Cuba en 1950 de casi 440.000 jornadas año. Por tanto, para ir disminuyendo el desempleo, se consideraba que era necesario crear puestos de trabajo a una tasa anual no menor de 60.000 durante un mínimo de 10 años, cosa que parecía imposible que lo lograra el libre mercado y que solo la intervención del gobierno lo lograría a través de un plan bien estructurado. Estos economistas planificadores, tales como Julián Alienes, Gustavo Gutiérrez, Felipe Paso, consideraban que en Cuba había suficiente cantidad de capital ahorrado en los bancos que por diversas razones se encontraban en gran medida inmovilizados y que con la creación de instituciones crediticias gubernamentales se podría movilizar todo ese capital, ofreciendo crédito barato y crear una nueva economía que absorbiera el desempleo y pusiera al país de nuevo en la vía del crecimiento. Estas instituciones serían el Banco Nacional de Cuba y el BANFAIC, el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, que comenzaron a funcionar en 1950, luego de haberse propuesto desde 1921 y estar contemplado en el artículo 280 de la Constitución. El BANFAIC otorgaría préstamos a bajo interés y largo plazo dirigidos a actividades agrícolas e industriales no tradicionales, con el objetivo de promover una nueva economía diversificada.
Terminaba la época de la expansión monetaria que había comenzado en el 34 y comenzaba la época de la expansión crediticia en 1950. El gobierno pretendía soslayar a través de la expansión del crédito los problemas graves que existían en aquellos momentos en las relaciones obrero-patronales y el gravísimo problema rural que causaba el latifundio azucarero-ganadero, que se mantenía intacto y evitaba abordar una reforma agraria. El 10 de marzo de 1952, tras un golpe de Estado, llega una vez más al poder en Cuba Fulgencio Batista. Comienza el periodo en que se ponen en marcha planes de diversificación económica con el objetivo de terminar con la dependencia de Cuba respecto de la industria azucarera e industrializar al país por medio de la sustitución de importaciones, que era el modelo de desarrollo preconizado por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, la CEPAL. Para lograr el plan económico de Batista se crearon más instituciones bancarias que emitían bonos, los cuales eran comprados por la banca comercial y el Banco Nacional de Cuba. Estas instituciones a su vez otorgaban créditos de forma selectiva para crear lo que denominaban los planificadores de Batista, Gustavo Gutiérrez y Joaquín Martínez Sáenz, una nueva economía. Estas instituciones fueron la Financiera Nacional de Cuba, el Fondo de Hipotecas Aseguradas FHA, el BANDES, Banco de Desarrollo Económico y Social, y además se ampliaron las operaciones del Banco. Entre 1952 y 1958 se concedieron créditos públicos por valor de 1.256 millones de pesos, de los cuales el 28.1% fue actividades industriales, el 8.4% para la agricultura y el 59.6% para servicios públicos. La banca comercial expandió su crédito entre el 52 y el 58 en 157 millones de pesos, dirigido a las diferentes actividades económicas, sobre todo préstamos tradicionales a intereses más elevados que la banca oficial, y la inversión extranjera totalizó casi 340 millones de dólares, dirigidos fundamentalmente a la minería y la refinación de petróleo, utilidades públicas y en menor medida a la industria turística. Una inversión total de más de 1.750 millones de pesos entre el 52 y el 58. El propósito de la política económica de los gobiernos cubanos de fines de la década del 40 era disminución del desempleo, primero, terminación de la dependencia con respecto al azúcar y diversificar la economía. Tercero, industrializar el país a través de la sustitución de importaciones. Y cuarto, el crecimiento del per cápita real. ¿Qué se logró después de una inversión tan masiva? Ningún país de América Latina tuvo un programa de inversiones per cápita tan grande como Cuba. El gobierno de Batista recaudó un 16.7% del ingreso nacional y contrajo préstamos con la banca comercial del Banco Nacional de Cuba por valor de 1.123.4 millones de pesos, por lo que la suma de los recursos que contó el gobierno de Batista fue casi un 25% de todo el ingreso nacional entre el 52 y el 58. Y en aquellos momentos el gobierno cubano había asumido en gran parte el control de la economía del país. ¿Cómo fue ese programa económico? Disminución de la tasa de desempleo. En el año 1950, el profesor Julián Alienes, director del Departamento de Estadísticas del Banco Nacional de Cuba, estimó el desempleo permanente en un 24.6% o aproximadamente 443.000 jornadas año perdidas. En 1957, el survey realizado por la Junta Nacional de Economía que dirigía Gustavo Gutiérrez estimó que el desempleo permanente se mantenía en un 23.4%, con 515.000 jornadas año desperdiciadas. Entre el 53 y el 57 la fuerza laboral en Cuba se incrementó a una media anual de unos 48.000 personas y se estima que se crearon entre el 56 y el 57 solamente 45.300 nuevos empleos anuales. El desempleo, que se había convertido en crónico, estaba dando lugar a un aumento de la emigración de cubanos hacia Estados Unidos. Principalmente, hacia Estados Unidos principalmente, porque estaban emigrando, muchos cubanos emigraron en aquella época hacia Venezuela, de Puerto Rico y España. Entre 1945 y 1957 emigraron con residencia permanente a los Estados Unidos 66.300 cubanos. La terminación de la dependencia con respecto al azúcar. En 1925 las exportaciones de azúcar fueron el 42% del ingreso nacional. En el 50 el 33.8% y en el 58 el 26.9%. O sea, las exportaciones de azúcar cada vez tenían menos peso dentro del ingreso nacional. Sin embargo, ningún bien o servicio compensó la caída relativa de las exportaciones de azúcar. Cuba simplemente estaba exportando menos. ¿Sí? Un minuto. Queda un minuto. Ajá. Y el crecimiento del per cápita real del cubano. En 1950 el per cápita real fue de 134.24 pesos, per cápita real. En 1958 de 133.43, o sea, se registra una disminución.
El poder de compra del peso cubano en el 57, tomando como año base el 37, fue 43.7 centavos. Los resultados macroeconómicos. De una existencia de 568.3 millones de dólares en activos internacionales que respaldaban el 100% de todos los activos nacionales sujetos de reserva en 1950, en 1958 habían quedado reducidos 84 millones de dólares. Un enorme nivel de consumo después de la Segunda Guerra Mundial y la formación de una extensa clase media se evidencia a través de varios datos que muestran un estándar de vida entre los más modernos de las repúblicas latinoamericanas. Un automóvil particular por cada 40 habitantes, tercero en América Latina. Un teléfono por cada 38 habitantes, cuarto lugar en América Latina. Un radio por cada 6.5 habitantes, tercer lugar en América Latina. Un televisor por cada 25 habitantes, primer lugar en América Latina. Un refrigerador por cada 18 habitantes, segundo lugar en América Latina. 58 periódicos diarios, 126 revistas semanales, segundo lugar en América Latina. Un médico por cada 980 habitantes, tercer lugar en América Latina. En conclusión, la inversión estaba llegando a su límite en aquellos momentos. El crédito no se podía expandir más. No había ahorro real en los bancos. Se hacía necesaria una devaluación de la moneda cubana. La deuda pública en el 52 era el 19.9% del ingreso nacional de ese año y en el 58 ya alcanzaba el 56.1%. Para continuar en los años siguientes por esta misma vía hubiera sido necesario un préstamo masivo del Fondo Monetario Internacional, un empréstito norteamericano, ya que la inversión directa norteamericana no estaba muy interesada en Cuba en aquellos años y Cuba no podía incrementar a corto plazo sus exportaciones. Desde el punto de vista social, la participación de los ingresos empresariales respecto al ingreso nacional creció entre el 50 y el 58 un 8.4%, tanto que el ingreso nacional solo lo hizo un 4.6%. Esto indica que hubo una redistribución del ingreso a favor de las clases medias y altas urbanas y también a favor de La Habana y en menor medida de las ciudades del interior en detrimento de zonas rurales. El capitalismo en 1959 entraba en su fase terminal en medio de una economía desbalanceada que arrastró consigo fatalmente a una gran república. Este es el resultado de lo que fue, con sus altas y sus bajas, llegamos al año 1959 y empezó el fatal experimento que destruyó a Cuba. Clase de hazaña le propuse a Alfredo, es como pedir que dé un discurso en un tuit, ¿te das cuenta? Es difícil. Te lo agradezco el gran esfuerzo y solo yo te escuchaba hacer todo ese desglose y vuelvo a lo que me venía a la mente, la base de libertades existentes que aún gobernanza autoritaria facilitó ese movimiento y ese desarrollo que nos deja saber que la ética que siguió en el espíritu empresarial era muy favorable y yo creo que el traspaso de la nación cubana fuera del territorio pues siguió en ese activismo tan creativo y tan exitoso. Voy ahora a presentar, a dar la ficha policial, como me dijo él, mi amigo Armando de Armas. Armando es